Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estudiar la lección 3 para el 19 de octubre del 2024. En Perspectiva Bíblica, la historia de fondo, el prólogo. Y nos diriges en oración, Clara Mercedes. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, misericordia, tu bondad. Amén. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a honrarte en nuestras vidas. Que así lo hagamos, a Señor. servirte, Señor, y especialmente a amar al prójimo Sí. como a nosotros mismos. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes. Pero ¿cómo es que es tu nombre tan dulce? Así es. Mira, nena, aquí estamos en Juan 1, del 1 al 5, la versión Reina Valera actualizada del 2015. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquí hay un conflicto grandísimo presentado, Clara Mercedes. Este conflicto es el conflicto de los siglos, el conflicto entre la luz y las tinieblas, la luz y las tinieblas. Estas palabras de Juan, que son el cuarto evangelio, son muy diferentes al resto de los evangelios, porque este evangelio no empieza hablando las palabras que Jesús habló. Aquí el autor, los autores o el editor o editores nos están dando, pensamos que era Juan, en la isla de Patmos, nos están dando su perspectiva. Eso es diferente. Eso es muy diferente. ¿Te parece que Juan se le pasó la mano al decirnos esto y solo debió dedicar su energía a presentar las palabras de Jesús? ¿O te parece apropiado? Me parece que hay diversidad y es una muestra de cómo somos nosotros todos diferentes. Él hizo algo diferente, como Mateo, por ejemplo, Johnny, que empezó con la genealogía de Jesús y hablando del origen de Jesús. Y cada uno de ellos, de los 4 evangelios, comienza en una forma diferente. Pero este en particular está empezando presentándonos su perspectiva editorial, su epistemología, su manera de pensar, su lógica. Y esto, claro, es una característica de los escritos griegos. Y es una característica también de que este evangelio fue el último en ser escrito. Esta idea de que la palabra era Dios, la palabra es el verbo y la palabra es Jesús, tiene una historia completa en el contexto griego. ¿Nos puedes leer? La palabra griega, koios o logos, es una palabra con varios significados. A menudo se traduce al español como verbo o palabra, pero también puede significar pensamiento, habla, cuenta, es decir, razón, proporción, principio, estándar o lógica, entre otras cosas. Tiene muchas incepciones esta palabra. Exactamente, logos con lógica. Y esta está aludiendo al helenismo. Esta idea clara de que está aludiendo al helenismo nos da una perspectiva de la filosofía, de la perspectiva editorial del autor. ¿Puedes leernos para entender mejor esto? Claro. La teoría del logos aparece por primera vez en Heráclito, un escritor griego. Es usada por los griegos,
judíos y cristianos, y particularmente entre los filósofos griegos. Según Heráclito, el logos, al que se identifica aparentemente con el fuego, es aquel principio universal que anima y gobierna el mundo. Así detengámonos un momento, Clara Mercedes. ¿Te das cuenta lo que está sugiriendo aquí? Esta realidad del origen de la palabra logos en el uso escrito como el origen de Dios y el origen de la creación de Dios. Lo que está diciendo es poniendo en diálogo y utilizando un matrimonio sincrético, un sincretismo religioso y filosófico, epistémico. ¿Te gustó esa frasecita? Me encantó. Entre los escritos de Heráclito, que son griegos, y las ideas del Nuevo Testamento, que están fundadas en el hebreo y en el Antiguo Testamento, en las palabras e interpretaciones del Señor Jesús. Por supuesto, los otros escritores del Nuevo Testamento también. Y esto no es nuevo porque también los judíos estaban influidos y estaban arropados. ¿Te gustó así que como lo presenté? Me gustó como lo arropaste. Por el helenismo. Sigue leyendo. Al que identifica aparentemente con el fuego. Es aquel principio universal que anima y gobierna el mundo. Esta concepción solo podía hallar lugar en un monismo materialista. Es decir, la idea de que solo hay un Dios que está relacionado con todo lo que existe en este planeta que ha sido creado. Los filósofos del siglo V y IV a.C. eran dualistas. ¿Puedes explicarnos, Johnny, qué es ser dualista, por favor? Sí, y mira, la explicación viene inmediatamente después. Y concebían a Dios como trascendente, de manera que ni en Platón, lo que quiera se haya dicho sobre el tema, ni en Aristóteles encontramos la teoría del logos. Ahora vamos a analizar esto, Clara. Dos maneras de pensar. En la teoría del logos, Dios está... Mira, nena, dame la manita. Dios está aquí, relacionado con la carnita tuya. Y no voy a tocar nada más, solo tu puñito aquí. Mira, con la carne tuya está relacionada a Dios, con la creación. Pero en el dualismo, Dios está en un mundo espiritual y todo lo... Deja ver la manita. Todo lo de carne y material, nena, no es... Pero porque me pellizca. No es bueno. Así que esto se descarta, se bota, no se quiere, es malo. Pero en la teoría del logos... A ver, la última vez, dame el puñito. No. Gracias. En la teoría del logos, que está influida por el pensamiento judío, y es el matrimonio con el pensamiento greco, del griego, se considera el monismo, y un Dios que está en la materia, que puede crear y que habita en la materia. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Y ese es el Dios, por eso el hermanito Juan toma la idea del logos, porque Jesús, ¿qué se hizo? Se hizo carne, nació en este planeta. Deja ver la carnita tuya, enséñame una vez más. No quiero. Ay, nena, te pusiste... ¿Puede ver la carne en mi cara? Mira, esta carnita, así se hizo el Señor Jesús, tomando carnita y presentándonos así la interpretación cristiana de la encarnación. Y aquí hay implicaciones claras teológicas muy profundas, porque el hermano Juan elabora de una manera más concienzuda y detallada la idea de que Jesús es Dios. Así que, y esto lo hace en la idea del monismo. Bastante dicho, terminamos de leer lo que habíamos presentado. Entonces, ¿en dónde reaparece? Reaparecen los escritos de los estoicos y son ellos particularmente quienes la desarrollan. Dios, de acuerdo a los estoicos, no hizo el mundo
como un artesano hace su trabajo, sino que es penetrando completamente toda materia que él se hace demiurgo del universo. Galeno, filósofo estoico griego. Y esta palabra demiurgo lo que está diciendo es que encarna, que hace uno con la materia de lo creado. Sigue leyendo. Él penetra el mundo como la miel el panal. Eso lo dice Tertuliano. Tertuliano, un filósofo estoico griego. Este Dios tan íntimamente compenetrado con el mundo es fuego o aire encendido. Es tanto Él, es el principio que controla el universo, es llamado Logos. Y en cuanto a Él, es el germen del que se desarrolla todo lo demás. En conformidad con sus hábitos exégetos, los estoicos hicieron de los diferentes dioses personificación de Logos, por ejemplo, de Zeus y sobre todo de Hermes. La teoría del logo se conformó al dualismo neoplatónico, corriente en Alejandría. No se concibe al logos como naturaleza o necesidad inminente, y aquí sabemos que Alejandría se encuentra en Egipto, sino como un intermediario a través del cual el Dios trascendente gobierna el mundo. Y esta es la perspectiva de la Enciclopedia Católica Online. Hay una pequeña contradicción aquí porque hemos dicho que era monismo y que era carnal, mientras que la Enciclopedia Católica sugiere que está siendo informado por el dualismo y que Dios es espiritual. Y este conflicto lo vamos a ver a través de la historia del cristianismo entre el dualismo y el monismo. No lo vamos a resolver ahora, lo importante es saber que el hermanito Juan se está metiendo en ese conflicto, se está metiendo en ese diálogo. Desde el principio de su libro. Correcto, para decirnos hacia dónde va él. Y aquí tenemos el mundo griego. Esto es antes del mundo romano. Los romanos luego conquistaron todo esto y se convirtió en el mundo greco-romano. Pero los griegos establecieron las maneras de pensar y las filosofías. Los romanos eran muy sincréticos, semejantes a los americanos, que aceptan a gente de todas partes y que adoptan filosofías y hacen un sincretismo filosófico. Aquí tenemos, por ejemplo, esa foto de esa biblioteca, me encanta. Este es una concepción de la biblioteca alejandrina, que era en Egipto, que era la biblioteca más grande del mundo. Correcto. Lamentablemente los cristianos la destruyeron. ¿Cuántas cosas tristes hemos hecho los cristianos, Johnny? En nombre de Dios hemos hecho muchas barbaridades. Dios nos perdona. Y esto viene de la enciclopedia Significados de Europa. Del helenismo. Sí, pero es part BR, que es británico. Así que, y aquí tenemos otra ilustración más que nos ayuda a entender esto que estamos hablando de esta. Y no lo vamos a estudiar en detalle, solamente lo que quiero que veamos aquí es que el helenismo tenía una familia completa de ideas. Y el estoicismo, claro, era el más común. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando predica en el Areópago, cita a poetas estoicos. Y nos dice el mismo Lucas, que parece que estaba allí, que los estoicos lo invitaron a discutir. Había también otros de otras filosofías, aquí está el epicureanismo, el pirronismo, y estas escuelas de pensamiento eran las que dominaban en el tiempo del primer siglo. Aquí tenemos entonces el mapa mental de la filosofía helenística. Es algo tan interesante, por Johnny, Douglas Contreras. Porque en ese tiempo fueron capaces, tuvieron el amor de hablar con otros que pensaban diferente a ellos. Explícanos eso tan importante. Johnny, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, al Panteón, que le dijo, veo que ustedes tienen un Dios que dice al Dios desconocido. Y al principio él se sintió mal porque él pensó, pero ¿cómo va a ser el Dios? No puede haber un Dios desconocido porque es solo uno. Pero él oró
Dios lo transformó y fue y le dijo, de ese Dios, yo lo conozco, ese es que ustedes no conocen y quiero hablarles de él. Entonces es una enseñanza, a mí me encanta, pero es tanto ese texto, Johnny, porque ahí no, es una enseñanza para nosotros, para poder hablar con otros que un diálogo interreligioso. Que piensan diferente a nosotros, que no tienen a nuestro Dios como el Dios verdadero, pero son hijos de Dios. O sea, que él se hizo griego, como dice la Escritura, él se hizo griego. Que hoy en día sería similar como tratar con los musulmanes, con los hindúes. Y hacernos hindúes y musulmanes cuando estamos hablando con ellos. Exactamente, cosa por que amor. Eso le resulta repulsivo a mucha gente, pero es el principio de traducción y de contextualismo que estamos estudiando en esta lección hoy, que ese es el prólogo, ese es el contexto del libro de Juan, ese proceso de contextualización. Léenos, Clara, cómo funcionaba el helenismo. En el Evangelio de Juan se encuentra un episodio insólito y enigmático en el que unos griegos que habían acudido a Jerusalén para celebrar la Pascua se dirigen a Felipe, que era de Betsaida, y por tanto conocía el griego, para decirle que quieren ver a Jesús. Eso está registrado en Juan 12, del 20 al 22. Felipe se lo comunica a Andrés, que también era de Betsaida. Juan 1:43 nos indica que él era de Betsaida. Y ambos van a decírselo a Jesús, que les responde de una forma aparentemente desconcertante, pues les habla de su futura glorificación, explicando que ésta tendrá lugar sobre todo en su muerte. Entonces Jesús se niega a ir con los griegos porque él estaba por morir. Y lo que no dice Jesús allí, porque no lo iban a entender, es que les iba a enviar el Espíritu Santo y que le iba a enviar a los apóstoles a predicarle y al nuevo apóstol, el hermanito Pablo. Clara, esto es muy animador, porque nos indica cómo el Evangelio del Señor Jesús trascendió fronteras. Allá de Grecia, envían estos a sus representantes para buscar a Jesús. Y la idea de ellos era traer a Jesús a Grecia y que pudiera seguro llevarlos al Partenón y que allí en el Areópago estuviera dialogando con ellos y le enseñara. Pero Jesús no tuvo interés en hacer esto, ya su tiempo estaba por cumplirse. Pero sí envió al hermanito Pablo. En la experiencia que tú hablaste se muestra el ejemplo. Léenos, Clara, entonces, ¿cómo es este concepto de palabra en el hebreo del Antiguo Testamento? En el Salmos 33:6, la palabra es creadora. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Aquí, Clara, la palabra resulta ser una extensión de Dios, una acción de Dios, así como nosotros hablamos. Así que tú como hablas tan bonito, y cada vez que tú hablas, tú estás extendiendo tu persona hasta mí, que a través del oído lo puedo recibir. A ver, dime algo, a ver. Johnny Ramírez. Ajá, ahí lo recibí. Te amo. Te recibí a ti. Entonces, Clara Mercedes, lo que nos está diciendo aquí el Salmo 33 es una de las maneras de ver el concepto de palabra en el Antiguo Testamento. ¿Quieres ver otra más? Claro que sí. Léenos entonces ahí el Salmo 147. La palabra es persona. Envía su mensaje a la tierra, velozmente corre su palabra. Pone la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como migas de pan. ¿Quién se mantendrá ante su frío? Envía su palabra y los derrite, porque hace que sopla su viento y corren las aguas. Así que la palabra es acción y es persona. Léenos ahora hebreo y griego el concepto de palabra. La palabra griega traducida como verbo en este pasaje es logos, que ya habíamos dicho que también puede ser lógica
Y pensamiento. Y varias más, pero la que más me gusta es la lógica. Y era común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Así, ahí toma personería. Sigue. Así que en cierto sentido, el presentar a Jesús como el Verbo ante sus lectores judíos, Juan les está apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, donde el Logos o palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. Y en la filosofía griega, el término Logos era usado para describir el agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. En la cosmovisión griega, el Logos era entendido como el puente entre Dios trascendental y el universo material. Por tanto, para sus lectores griegos, el uso del término Logos probablemente les habría traído la idea de un principio mediador entre Dios y el mundo. Claro, esta idea de un principio mediador entre Dios y el mundo es una idea que el apóstol Pablo toma y la personifica y nos da ahora un principio para ti y para mí, que ya tú aludiste a esto, un principio de cómo predicar el evangelio, de cómo traer la verdad de Dios a otros. Léenos cómo lo dice el hermanito Pablo. En 1 Corintios 9, del 20 al 22. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a alguno. Amén. Pero qué mensaje tan bello. Pero claro, muchas personas han visualizado las palabras del hermanito Pablo aquí como hipocresía y como una falta de integridad que está comprometiendo la palabra verdadera eterna, que es una sola, haciéndose muchas cosas cuando él no lo es. ¿Qué tú dices a los que critican eso? Yo digo, como dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y la manera de amar es hacerse como ellos. Exactamente. Esto se llama como Clara. Contextualización para comunicar la salvación. ¿Te gusta como rima? Me encanta. Repítalo de nuevo. Contextualización, salvación. Contextualización para comunicar la salvación. Y aquí, por supuesto... Johnny, en contextualización comunicamos la salvación. Eso. Aquí, por supuesto, la raíz es contexto. Y el contexto es el entorno donde estamos, el ambiente, el medio. Y nosotros cambiamos de medio para comunicar la salvación. No nos quedamos. Es decir, el proceso de salvación no es imponer el medio mío al medio del otro, a quien le llevo el mensaje de salvación, sino por contrario, hacerme yo del medio del otro. Johnny, y eso me recuerda mucho cuando fuimos colonizados al sistema europeo, cuando llegaron a nuestros países, a nuestras islas, los conquistadores. Pero tú eres la que llegaste, si tú eres europea, con una mezcla, así que yo sé. Me da mucha curiosidad cuando los
del Caribe y los americanos en general y todos los que vivimos en Latinoamérica, hablamos de los españoles y del Imperio Romano, del Imperio Español, como que fuera una cosa extraña cuando está en el pellejo nuestro y en la sangre nuestra. Yo sé. Pero somos las dos cosas, somos mestizos. Somos mestizos y somos todo eso. Pero algo interesante que quiero decir, Johnny, es que un ejemplo muy grande de cómo los cristianos no debemos llevar el mensaje. De que no hubo contextualización. No hubo contextualización. Sino que impusieron a la manera de ellos. Hasta querían, claro, que hicieran una oración en latín. Los así llamados indios, que eran taínos y que eran caribe y que eran de otros, muchos otros. Entonces, ¿Y cómo van a poder ellos orar en latín? Y aceptar a un Cristo que no entienden ni se les ha explicado. Precisamente por eso hay que hacerse del contexto para poder hacer ¿qué, Clara? Para poder comunicarnos bien, porque imagínate cómo vamos a ir a una persona de otras creencias religiosas y decirle, usted está mal, yo soy que tengo la verdad verdadera, mi verdad es la verdadera, y entonces no vamos a poder comunicar. Clara, mira la flechita. No vamos a poder comunicar si no nos contextualizamos, como dijo el hermano Pablo. Con los griegos me hago griego. Así es, Clara Mercedes. ¿Quieres ver el mayor ejemplo de contextualización antes del Señor Jesús? Claro. Porque el Señor Jesús es el ejemplo non plus ultra, no hay mayor Él que hizo esto. tanta contextualización que ¿Qué para hizo, poder llegar a nosotros se hizo hombre. Y este ejemplo y esta transición y esta transformación que es una cosa sobrepuja todo entendimiento de lo que tú y yo podamos hacer yendo de una cultura a otra. Exactamente, si Él pudo hacerse hombre y venir a esta tierra para salvarnos a nosotros, para ponerse al nivel de nosotros, para comunicar la salvación. Nosotros. Entonces, Clara, contextualización. Para comunicar. La salvación. Contextualización. Para comunicar la salvación. Y el Señor Jesús es el ejemplo número 1 de eso. Exactamente. Y después Oye, pero qué rico ese dedito tuyo. Después seguimos con el ejemplo de Jesús, seguimos con el ejemplo de Pablo cuando fue a Atenas. Sí, pero no vayamos a Pablo. Yo quiero que nos vayamos a otro lugar. Vámonos a otro lugar. Lee lo que dice aquí. Filón y la Septuaginta. Y vamos a estar citando una carta del siglo II antes de Cristo. Y la versión que tenemos es una edición de 1692. Léelo. Carta de Aristeas, del siglo II a.C., edición bilingüe greco-latina de Oxford. Y es la edición de 1692. Descripción legendaria de la traducción griega de la Biblia. Detengámonos un momento, Clara. Date cuenta de lo que está diciendo aquí. Traducción del texto bíblico. La conceptualización de que Dios se comunicó en un lenguaje humano con un grupo de humanos, ya sea que se lo dictó, que algunos piensan que así fue, o que le dijo las ideas y ellos lo escribieron en hebreo, hace del hebreo una lengua divina. ¿Cierto o falso? Cierto. Si se comunican las palabras de Dios en el idioma hebreo, hace del hebreo una lengua divina, usada por Dios. Si no queremos decir hacer una lengua divina, podemos decir usada por Dios. Dios se contextualiza en hebreo. Pero esto crea entonces una elevación del texto en hebreo. Lo hace ver de una manera muy superior a cualquiera otro. Pero aquí viene la manera más violenta de contextualización antes de la venida del Señor Jesús. Y esa contextualización fue traducir. Vamos a leer esa historia. La descripción legendaria. Descripción legendaria de la traducción griega de la Biblia. Esta habría sido escrita por 72 traductores en Alejandría, en Egipto. Qué importante es Egipto para la Biblia, Dios mío, y para todos nosotros. Johnny, porque Egipto fue el país que aceptó a Jesús cuando era un inmigrante sin documentos. En el 270 antes de Cristo aproximadamente. A petición de Ptolomeo II, Filadelfo, Filón y después de Agustín de Hiponea en su libro La ciudad de Dios.
dio crédito a esta tesis. O sea que no solamente lo dice esta carta del siglo II, sino que también Agustín se unió a esa idea y da crédito a esta traducción de 72 traductores. Esta traducción, sin embargo, no se refería a la totalidad del texto bíblico, sino solo a lo que los judíos de Alejandría llamaban los nomos. Jonomos. La ley, o preferiblemente en plural hoi nomoi, las leyes, es decir, los primeros 5 libros del Torá, conocido con el nombre de griego Pentateuco. Así Clara Mercedes. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Exacto. Así Clara Mercedes, sea que fueron todos los libros, o sea que fueron el Pentateuco, los primeros 5, es extraordinario que pueda concebir el pueblo hebreo que vivía en Alejandría, que es posible traducir y mantener todavía la palabra de Dios. Amén. Date cuenta que ese concepto y ese salto que dieron ellos es un salto y es un concepto de contextualización. Y el propósito de la contextualización es para comunicar la salvación. Así que te me trancaste, ¿no? Quisiste. Vamos a tratar Yo de quise nuevo. que tú lo dijeras. Dilo. Vamos a tratar de nuevo. La contextualización es para... Ay, Clara Mercedes, mira, esta idea de traducir las palabras de Dios, que fueron la manera que se utilizó para comunicarla, fue el hebreo, es extraordinario. Y pensar y concebir que todavía es la palabra de Dios. Es tanto así que nuestros hermanos musulmanes visualizan que una vez que se traduce del árabe a cualquier otro idioma, ya no es la palabra de Dios, es algo inferior. Mientras que los cristianos y los judíos se considera que todavía es la palabra de Dios. Esta idea nos explica el concepto de contextualización para comunicar la salvación. Léelo los 3 principios que vamos a dialogar. Traducción de la palabra de Dios. ¿Se puede? ¿Y qué tú piensas? Obviamente ¿Que se sí? pudo. Lo que sí sabemos es que se pudo. La pregunta ¿se puede? Es si está bien o está mal. Hay quienes van a pensar que, ¿sabes qué? Lo extraordinario aquí, Clara Mercedes, es que hay personas que piensan que en la Reina Valera de 1909 o la Reina Valera de... Sí, la de 1909 es la más común. Que piensa la gente que esa es la palabra de Dios y cualquier otra versión ya no es la palabra de Dios. Sin embargo, los hermanitos hebreos que tenían el texto hebreo lo tradujeron al griego y pensaron y estaban seguros que era la palabra de Dios también. Así que sí se puede. Johnny, Sí. y es que tenemos ejemplos de la Biblia también que debemos actualizarnos. Lo que tenemos en la Biblia, traerlo al presente. Johnny, porque sí, Dios escogió en 40 años, solamente 40 años. Y ahí estás entrando, Clara, a lo que esto implica. En 40 años, cuando Él dio los 10 mandamientos, Él cambió la razón por la cual se debe guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Él quería que esos jóvenes que habían nacido ahí en el desierto pudieran entender por qué ellos nunca fueron esclavos en Egipto. Y por eso en Deuteronomio 5 tenemos otra versión que fue la que Dios le dio allá en Egipto, en el desierto, para las nuevas generaciones, para que comprendieran. Johnny, ¿qué ejemplo para nosotros? Muchas veces pensamos que la única música que llega al cielo y la única música que a Dios le gusta y que lo va a alabar es la música de los himnos que conocimos en los años 50. No me pellizque. Entonces, Estoy declarando que tú estás hablando de la implicación. de la implicación. Bueno, entonces nosotros debemos, por amor a nuestros jóvenes,
contemporáneos, hacer la Biblia contemporánea, usar ejemplos contemporáneos. Esa es la implicación. Porque Vámonos si a la tercera ahora. No, Johnny, porque yo no he terminado. Porque, por ejemplo, si a los jóvenes se les gusta otro tipo de música que no es la de los 50, hay que adaptarse a estos jóvenes. Muchas gracias, Clara Mercedes. Muchas gracias por la implicación y la buena explicación de la implicación. De la contextualización. El principio, la pregunta número 3. ¿La traducción es igual al original? Clara, esta pregunta nunca se va a poder disipar, porque lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios no está estática. Así que, aunque no es igual, que es una contradicción de términos. Porque el propósito de inspiración y de revelación puede haber, así ocurrió en hebreo, no puede haber, sino que así ocurrió en el hebreo. Vamos a quedarnos en el Antiguo Testamento con la Septuaginta, no hablemos del Nuevo Testamento. Pero por supuesto las implicaciones todas van para Juan y su concepto del logos y de la contextualización de Dios al entrar a la carne humana. Claro, no es de uno a uno el concepto de traducción que se convierta en que la misma palabra tiene que ser exactamente, sino que es de uno a uno en el contexto de la contextualización, de igualdad de términos. No iguales palabras, sino igualdad de términos. Y esto hace que sea dinámica. La inspiración y la revelación fue en el pasado. ¿Dónde fue, Clara? En el pasado. Pero la iluminación es ¿cuándo? En el presente. ¿Cuándo? En el presente, ahora, en este momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.